Personajes insólitos de la historia. Nancy Wake, la mujer más condecorada de la Segunda Guerra Mundial. Nancy Wake nació el 30 de agosto de 1912 en Roseneath, Wellington, Nueva Zelanda. Era en parte maorí a través de su bisabuela Pureva, de la tribu Gati Mahanga. A los 16 años se escapó de casa y trabajó como enfermera. Con 200 libras que heredó de una tía, viajó a Londres donde se formó como periodista. En la década de 1930 se dirigió a París y comenzó a trabajar para el imperio periodístico Hearst como corresponsal europea. Fue testigo del ascenso al poder de Adolfo Hitler y como parte de su trabajo lo entrevistó en 1933. Durante su estancia en Viena, presenció el brutal acoso que sufrían los judíos por parte de bandas nazis en las calles y tomó conciencia de la amenaza del nazismo. En 1937 conoció un acaudalado industrial francés, Henri Fioca, con quien contrajo matrimonio el 30 de noviembre de 1939. La pareja decidió vivir en Marsella y ella se dedicaba a manejar una ambulancia cuando Alemania invadió el país en 1940. Tras el armisticio franco-alemán que dividió Francia, se convirtió en mensajera de la resistencia francesa, llevando mensajes y más tarde comenzó a trabajar para la red de escape del capitán Ian Garrow, un oficial del ejército británico que quedó atrapado en Francia cuando el ejército se retiró de la evacuación de Dunkerque en junio de 1940. Logró llegar a pie a Marsella y organizó una ruta dedicada a ayudar refugiados y personal militar aliado a salir de Francia y regresar a Inglaterra para reincorporarse a la guerra. En junio de 1941, con la llegada del teniente comandante Albert Gueris de la Marina Real Británica, un capitán médico belga quien había logrado escapar a través de Dunkerque para posteriormente dedicarse a misiones clandestinas, también conocido como teniente comandante Pat O'Leary, la vía de escape se convirtió en la línea Pat O'Leary o Comete. En un periodo de 4 meses, la organización ayudó a 50 hombres a escapar de la prisión Saint-Hippolyte-du-Fort y luego los trasladó de regreso a Inglaterra a través de los Pirineos. Cuando Garrow fue arrestado por la policía francesa de Vichy en octubre de 1941 y encarcelado, Gueris asumió el liderazgo. Junto con Nancy, introdujeron de contrabando un uniforme de guardia para Garrow en su celda del campo de prisioneros de Mossack, lo que facilitó la fuga el 6 de diciembre de 1942. Fue introducido clandestinamente en España y trasladado de regreso a Gran Bretaña. En enero de 1943, la ruta de escape fue infiltrada por un traidor francés. Gueris fue arrestado en Toulouse el 6 de marzo, torturado y enviado a varios campos de concentración. En ese mismo año, Nancy no solo ayudaba en los escapes, sino que lideraba grupos y coordinaba ataques de la resistencia en los bosques franceses, lo que la convirtió en la persona más buscada por la Gestapo, que la había apodado el ratón blanco por su habilidad para escapar de situaciones complicadas y por quien ofrecía 5 millones de francos como recompensa por su captura. Cuando la red fue traicionada, tuvo que huir de Marsella hacia Inglaterra. Su marido, Henri Fioca, se quedó allí hasta que más tarde, sin que Wake lo supiera, fuera capturado, torturado y ejecutado el 16 de octubre de ese mismo año. En el Reino Unido ingresó a la Dirección de Operaciones Especiales, SOE, una organización creada por Winston Churchill para llevar a cabo espionaje, sabotaje y reconocimiento militar en los territorios ocupados por el enemigo. La evaluación de si los reclutas eran candidatos idóneos para ser enviados al terreno como agentes
y organizadores era ardua y extenuante, al igual que el entrenamiento. El nombre en clave de Nancy en el campo era Helene. Entre el 29 y el 30 de abril de 1944, como miembro de un equipo del PSOE con nombre en clave Freelance, Nancy saltó en paracaídas sobre la Francia ocupada. Allí sirvió de enlace entre el PSOE y varios grupos de la resistencia, conocidos como maquis, y llegó a dirigir cerca de 7.000 de sus miembros. En junio del mismo año participó en una batalla entre 500 miembros de la resistencia y una numerosa fuerza alemana con tanques y aviones, que resultó en una derrota para la resistencia. Acto seguido recorrió 500 kilómetros en bicicleta para reemplazar los códigos telefónicos que había tenido que destruir e informar a todos los grupos. Coordinó la actividad de la resistencia antes del desembarco de Normandía, realizando ataques contra instalaciones alemanas e incluso contra el cuartel general local de la Gestapo. Hasta la liberación completa de Francia, sus maquis lucharon contra 22.000 soldados de las SS, provocando 1.400 víctimas, al tiempo que sufrieron 100 bajas. Posteriormente fue ascendida a los rangos de teniente y capitán. Sobrevivió a la guerra y terminó convirtiéndose en una de las mujeres más condecoradas de la Segunda Guerra Mundial. Recibió la medalla George del Reino Unido, la medalla de la Libertad de los Estados Unidos, la Legión de Honor en grado de caballero y luego oficial, la Cruz de Guerra 3 veces y la Medalla de la Resistencia de Francia, la Orden de Australia en grado de compañero y la Insignia de Oro de Nueva Zelanda. Tras la guerra se presentó sin éxito en las elecciones federales australianas de 1949 y 1951. Nancy abandonó Australia tras las elecciones y regresó a Londres. Allí trabajó para el Departamento de Inteligencia del Ministerio del Aire británico en las embajadas de París y Praga, dimitiendo en 1957 tras casarse con un oficial de la RAF, John Forward. Juntos regresaron a Sídney y se retiraron a Port Macquarie en 1969 en Nueva Gales del Sur. En 1985 se publicó su autobiografía The White Mouse. El libro se convirtió en un bestseller y se ha reimpreso muchas veces desde entonces. John falleció en 1997 y Nancy vendió sus medallas para recaudar fondos y regresar a Londres. Falleció el 7 de agosto del 2011 a los 98 años en el Hospital Kingston. Antes de morir, expresó sus deseos. Cuando muera, quiero que mis cenizas sean esparcidas por las colinas donde luché junto a hombres valientes. Por consiguiente, sus cenizas fueron esparcidas en el bosque que rodea el castillo de Franche, cerca de Montluçon, que había servido como cuartel general de ella en la Resistencia.